diferentes sectores, no solo de investigación histórica, sino súper amplio que es la cultura. Así que eso también contento por estar en ese tema. También, bueno, estuvimos el día jueves con la señora Ana María Riet, una gran ceremonia que se le Sí, brindó por sus 22 señor. años a cargo del Instituto de Investigaciones José Miguel Carrera. Fue un momento muy, pero muy, muy emocionante. El grupo, su familia sobre todo, la familia del instituto, José Miguel Alcalde, el nuevo presidente también. Un 7 fue un momento muy emotivo. También, bueno, retomamos la entrevista en vivo en el canal de Historias de Huachuraba. Tuvimos en la semana a don Gastón Fernández también, del directorio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y además el representante de la sociedad en el Consejo de Monumentos Nacionales, que de alguna forma tiene que ver lo que vamos a hablar hoy día también. Así que ahí nos dejó Así es. un tremendo mensaje. Actividades también, ahí fuimos convocados por el Consejo Nacional de Televisión también. Ahí tuvimos una posibilidad de hacer una actividad en conjunto, pero también contentísimo de poder que se hayan fijado en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, tuvimos la posibilidad también de estar casi juntos allá en la ciudad de Concepción. No se nos dieron los tiempos, pero ya se nos darán en Santiago o nuevamente cuando estemos por Concepción. Así que mucha actividad en universidades, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, charla para la gente de patrimonio, para la gente de arquitectura, convenio con la Universidad de Chile para los alumnos de pregrado. Así que efectivamente son muchos temitas que estamos abarcando y generando alianzas. Eso lo creo que es lo más importante, como lo tenemos ya hace un buen tiempo contigo, Francisco, un tema de alianza e ir expandiendo este tema, el avance, el conocimiento y captando nueva gente que se vaya involucrando en el tema de la cultura. Sí, así es, y tenemos un plan para el 18 de septiembre, pero eso lo vamos a comentar al final, ¿ah? Porque ahí se me ocurrió una idea mientras me estabas comentando de este círculo que hemos armado, ¿no es cierto?, de amante de la historia. Juan Carlos, vamos directo al grano, porque el tema es muy interesante. Santiago guarda muchos secretos, ¿no es cierto?, que algunos ya han sido descubiertos, otros quizás por descubrir, no lo sé. Cuéntanos un poco por qué vamos a conversar este tema, ¿ah? Descubrir el patrimonio de Santiago. Mira, por lo pronto, por lo mismo, porque hay mucha gente en simultáneo que está haciendo investigación histórica, que está dando a conocer el patrimonio tangible como intangible, por muchos años, incluso por muchos años de lo que por lo pronto llevamos quizás nosotros. Y eso también encontrarse con ese tipo de grupo de gente. El turismo también ha tomado un rol bastante importante de involucrarse justamente con estos actores que son muchos, muchos, muchos. Y ahí también, por supuesto, nuestro gran amigo Rodrigo Gendelman en su espacio Santiago Adicto, Sí, que nos ha dado espacio a ambos, pero pues también a mucha gente de cultura y de una forma distinta de conocer y querer un Santiago. Entonces se han abierto varios aspectos a nivel comunal, sectorial, sobre lugares que estaban solapadamente ahí en el tiempo, esperando que alguien le diera a conocer esta historia y el patrimonio mismo que tenían, como te digo, no solo calles, sino no solo construcciones, sino también barrios completos o hechos históricos. Y en ese contexto nos encontramos que hay un boom relevante, y eso en buena hora que se esté difundiendo la cultura, y por eso te cito también nuestro gran amigo Rubén Esteber, gran amigo, también le mando saludos, está con un curso de patrimonio en el Museo Chileno Precolombino. Nosotros tuvimos la oportunidad el semestre pasado también de hacer un curso con el museo, y hoy día se triplicó la cantidad de gente que está haciendo estos cursos de patrimonio y de cultura, en este caso de arqueología desde el punto de vista incaico, triplicando el aforo en el cual se inscribió y muchos guías turísticos para entregar esta información fresca que viene dándose quizás del 2012 principalmente claro. por la bandera que levantó él. Así que hay un movimiento, una corriente que hay que cuidarla, hay que cultivarla, y ahí están apareciendo estos nuevos temas de poder plantearlo como un patrimonio, darlo a conocer y conservarlo. No tan solo los antiguos, los que ya son tradicionales, sino también estos aspectos barriales, de sectores, de localidades, con estos actores que están saliendo aprovechando Exactamente. estos medios de comunicación. Sí, Juan Carlos, yo, bueno, te lo he dicho en privado, pero lo hago público de felicitarte por la labor que has realizado y siendo muy inteligente en utilizar las redes sociales, las nuevas plataformas que permiten difundir esto, porque de alguna manera Santiago, por su historia, tiene un nutrido patrimonio, pero muchos
personas que viven en la capital no saben del tema, o sea, todavía existe cierto desconocimiento. ¿Sabes qué? Me acordé a propósito de la Fundación de Santiago, por ejemplo, porque siempre estuvo el concepto de que Santiago, antes de la fundación no existía, no había nada, ¿cierto? Pero que en el último tiempo cambió aquello, ya se entendió que existía antes una comunidad importante, de hecho, tanto así que el gran Sacoituc, a quien le envió un saludo, ¿no es cierto? Claro, Eh, amigo. Gran amigo, ¿cierto? Gracias a él conocemos, gracias a los dioramas que él hace, conocemos nuestra historia de una manera bastante interactiva. Tuvo que cambiar el diorama que es de la Fundación de Santiago incluso. Por Me supuesto, acuerdo que tuvo, estuve el otro día ahí en la plaza, perdón, en la estación de metro de Universidad de Chile. sí, Ya, ahí estuve con mi gran amigo Patricio Bustamante también, que es miembro también de la Sociedad Chilena, y bueno, él me dijo que no lo dijera, pero él sale representado también en ese diagrama, principalmente por la información histórica que le aportó a nuestro gran amigo. Así que efectivamente hay un cambio ahí desde una perspectiva a más o menos a 2 cuadras desde en perspectiva mirando hacia los cerros y mirando hacia la Plaza de Armas. Buenísimo que quedó ese tema. sí, y dando cuenta de la importancia del Imperio Inca, ¿no es cierto? Que tuvo paso por la zona central hasta donde vivo, acá en Concepción, hasta aquí incluso intentaron llegar las fuerzas incas, pero claro, la comunidad mapuche acá no lo aceptó de buena manera y hasta aquí llegaron. Pero eso da cuenta justamente de la influencia de ellos en nuestro país y lo que fue Santiago, ¿no es cierto? La etapa prehispánica. Juan Carlos, es difícil dar un comienzo a este tema, ¿no es cierto? Porque Mm. debe haber muchas aristas, pero te voy a dejar en libertad para que consideres cuál arista justamente es importante para comenzar este tema. Mira, efectivamente tiene que ver con los procesos fundacionales del Valle del Mapocho. Creo que ese concepto también lo tenemos que tener claro, que como tú muy bien decías, no parte necesariamente con los conquistadores españoles, sino ya habían existido un proceso fundacional dentro del Valle del Mapocho. ¿Por qué digo más de uno? Y hay uno en particular, como tú bien decías, el Imperio Inca, que de imperio más que nada es muy distinto al contexto, a lo que entendemos como imperio comparando con el romano, muy Claro, distinto, ¿ya? no, Y ahí no, claro. lo podemos explicar, pero claro, efectivamente, con las investigaciones de Rubén Esteban en 2012, Gonzalo Sotomayor, Patricio Bustamante también, incluso Alexis López, dan a conocer que había un asentamiento relevante acá en el Valle del Mapocho, y eso es un proceso fundacional. Y el hecho más importante, que creo que lo discutimos y compartimos con muchos grupos también que estamos estudiando cada vez más el tema de los incas, y principalmente con Rubén Esteban, es que este era un valle que la gente pasaba, ¿ya? A pesar que teníamos dos grandes brazos, el río Mapocho y el río Maipo, ¿ya? Pero el sistema de riego no abundaba. Y en ese contexto, lo que trae la tecnología Inca al Valle del Mapocho, acá los mapochoes, y a hacer tomas de agua de diferentes puntos del Mapocho, y una en principal, la del toma del portezuelo, donde está, hoy día se conoce como el Salto, ¿ya? Eso nace unas grandes acequias que empiezan a hacer, canalizar para generar cultivos y por ende cultivos y asentamientos. Y eso efectivamente dentro de todas las investigaciones que tienen los arqueólogos, no solo los arqueólogos, sino también la gente investigadora histórica, historiador y todo el tema, ya hay antecedentes físicos que al lado de esta acequia aparecen vasijas y todo tipo de platería, incluso precolombina. Y eso quiere decir que efectivamente ese hecho, el gran toma de agua del Mapocho a través del Salto, se genera el Big Bang de posibilidades que tiene este valle de ser Sí, cultivado y por ende un asentamiento importante. Por eso llamamos que es el proceso de las fundacionales del Valle del Mapocho que se anticipa en un siglo, prácticamente en un siglo, a la llegada de los conquistadores. Y eso en ese estimado Juan siglo, Carlos, sí, escúchame, no es que la presidenta del instituto, doña Ana María Ruiz, nos manda felicitaciones. Un saludo saludos, cordial, por favor. saludos Saludo. para ella y para todo el equipo, en especial a ella en esta semana que fue realmente Sí, maravillosa. también me sumo a los saludos. Nos cayeron las lágrimas en la presentación y en las intervenciones que hubo el día jueves, en especial la de Sí, ella. Así que un gran abrazo y como lo dije por ahí, ella es mi madrina desde el punto de vista de poder entregarle masificar este tema,
si yo no hubiera conocido a la señora Ana María, de verdad quizá estaría yo contando las cosas a mi hijo, a mi familia. Ella, y no solo en mi persona, sino son muchos los actores, artistas, investigadores, periodistas como tú, que bajo su aceptación o recepción han podido tener un medio para poder transmitir la cultura. Así que un gran abrazo y creo que lo compartes tú también, lo que comentabas sobre ella, recibir a quien se le pide por delante, siempre tiene los brazos abiertos para despegar la cultura. Un Sí, proceso me de sumo a unión. los saludos, Juan Carlos, de todas formas también, si no hubiera sido por ella, tampoco habría una situación similar. Así que mis saludos y bueno, ya les había presentado mis excusas por no haber estado ese día en la ceremonia, pero bueno, ya nos reuniremos. Juan Carlos, estamos conversando justamente de este proceso fundacional de Santiago y es muy bueno lo que estás mencionando porque aclara un nuevo paradigma, ¿no es cierto? En el sentido de la importancia de la cultura inca en la etapa prehispánica previa a la llegada de Pedro de Valdivia en Santiago, y que no era una cosa menor, ya tenían un grado de desarrollo, ¿no es cierto?, cultural, entre otras materias muy importantes, en lo que es el Valle del Mapocho, ¿cierto? El Valle del Mapocho, efectivamente, y ese, como retomando el punto de Cebitben, que corresponde a esa toma de agua relevante, cosa que hoy día ya tiene los mismos años de la Fundación de Santiago, con ese nombre, antes se llamaba Coyo, que es el Salto. El nombre más antiguo que ha perdurado hasta el día de hoy en la Bahía del Mapocho se llama la calle El Salto, porque te llevaba al salto de agua, en ese entonces prehispánico se llamaba Coyo. Lo mismo que la calle Guanaco. La calle Guanaco, que antiguamente terminaba justamente en el cerro Apu Huachuraba o Cerro Blanco, donde se instauró la primera capilla de Nuestra Señora de Montserrat por Inés de Suárez. La calle llegaba hasta ahí porque ese camino te llevaba al cerro El Guanaco. Yo vivo a los pies de ese cerro, así que no te puedo mostrar porque está oscuro, pero tengo la posibilidad de vivir ahí. Entonces, hay una serie de información que después los mismos cronistas españoles, Jerónimo de Vivar, Diego de Rosales, 1613, anteriormente Vivar, escribieron sobre este tema, pero por alguna razón en los libros de historia apareció otra cosa. No vamos a juzgar a los antiguos historiadores. Yo más que nada juzgaría a los recientes, los del siglo XIX, Vicuña Maquena o Abel Rosales, que de alguna forma distorsionaron algún tipo o malinterpretaron los procesos fundacionales y quizás le dieron una importancia como se corresponde a conquista española, pero solaparon de alguna forma lo prehispánico. Pero también, cuando digo el tema fundacional, procesos fundacionales, en plural, hay otra también súper importante que tiene que ver con investigaciones que hemos hecho acá alrededor de los cordones de cerros, en la cual tengo la posibilidad de vivir a los pies y recorrerla desde niño, que son estas piedras tacitas. Yo sé que ahí están los chicos también de piedras tacitas, y tiene que ver que ya hay antecedentes mucho más atrás, estamos hablando hace hasta 5.000 años atrás, 5.000 años atrás, Ya. o sea, los 2.000 más los 3.000 antes de la era presente o de Cristo, ya había un arte importante de trabajos de piedras tacitas que generalmente también se subestimaron con el tiempo. Pensaban que era solo tacita para poner semilla dentro del proceso estacionario que venían acá al Valle del Mapocho, pero la ciencia, investigación antropológica, científica, arqueológica, investigación histórica, todo el cuento, ya ha dado a conocer, principalmente por don Patricio Bustamante, que muchas de ellas estaban alineadas a los solsticios, así como en la Plaza de Armas. También estas Sí, piedras tacitas no solo están alineadas sobre los eh, solsticios, sino también espejos de constelaciones del periodo incaico. Juan Perdón, Carlos, arcaico. eh, sí, escúchame, no, es que para nuestras amigas y amigos que se están conectando y están con la duda del solsticio de la Plaza de Armas, que es una historia muy entretenida, ¿nos podría sintetizar un poco este hecho? Porque de paso también aclararía muchas cosas, ¿verdad?, sobre el aporte de lo que había ahí, ¿no es cierto?, previa a la fundación de Santiago. Y que después voy a hacer una aclaración también. Así que te doy Mira, el paso. efectivamente me vuelvo no sé si darle un número, anterior a los españoles estaba la de los incas, pero los incas también se establecieron ahí de otro proceso fundacional en ese sector porque se daban dos fenómenos astronómicos relevantes, justamente en los solsticios. El principal, quizás el que motivó al proceso fundacional, el último, el de Valdivia, en que al recibir acá al llegar al Valle Mapocho, él atraviesa un 13 de diciembre
de 1540. Recordar esa fecha, 1540. Valdivia no llegó en 1541, llega en 1540 y está totalmente documentado por Jerónimo Vivar, cronista de Valdivia. 1540 se asienta en el Cerro Blanco o Apu Huachuraba, pero atraviesa un 13 de diciembre. 13 de diciembre es el día de Nuestra Señora de Santa Lucía. Por eso el cerro se llama Santa Lucía. Y ese día, el 13 de diciembre, ocurría un fenómeno que se llama el solsticio de verano. El rayo del sol del Punta Dama, cuando sale de la cordillera de los Andes, el sol tira su rayo de sol y el cerro Santa Lucía o Huetén, la sombra recibe el rayo del sol y la sombra se proyecta exactamente la punta a la Plaza de Armas. Eso es lo que habría motivado a Pedro Valdivia de fundar la ciudad de Santiago, no 2 cuadras más hacia el poniente, sino donde estaba la cancha prehispánica, y por ende esa observación no es necesariamente de los incas, sino de periodos anteriores. Entonces, el solsticio de verano, el 13, ¿por qué digo el 21? Porque en 1582 cambia el calendario gregoriano y se le suman los días, y por eso el solsticio de días está entre el 21 y el 23. Ese solsticio, la sombra se da en la plena Plaza de Armas. Lo mismo ocurre el 21 de junio, estamos a día, además feriado. Sí. Diferentes sombras de cerro, en este caso se comprobó también que la sombra del cerro, de un vértice del cerro Centinela o el cerro San Cristóbal, como se le denomina hoy día, esa sombra se proyectaba exactamente a la Plaza de Armas, justamente al centro, y esa era una observación mucho más anterior a la llegada de los conquistadores, incluso antes de los incas. Entonces, había un fenómeno astronómico que reflejaba, que hacía que ese punto fuese un tema neurálgico desde el punto de vista de donde vuelva a salir el sol, lo que pasa el 21 de junio, y cuando el sol se devuelve, en este caso, el de verano. Entonces, ese aspecto ya te transporta a un periodo de tiempo más allá de 1540. Estamos hablando de hasta el periodo arcaico. Por eso estas piedras tacitas también tienen una alineación, tienen un reflejo de constelaciones. Entonces, lo que nosotros pensábamos que nuestros pueblos originarios eran prácticamente recolectores y cosas así, ellos tenían un conocimiento astronómico como de una convención realmente más allá de lo que nosotros teníamos. Entonces, ese punto, yo lo que le llamo el proceso fundacionales del Valle del Mapocho. Así es, y de hecho eso también da cuenta, como tú dices, del grado de conocimiento que tenían en estas materias estos pueblos. Hay que recordar que Santiago era parte de un suyo, del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Estoy tratando de ser sintético porque esto es más complejo de explicar. ¿Y por qué te pedí con tu permiso aclarar este punto, que ha sido muy bueno? Porque muchos santiaguinos o residentes de Santiago tienen la imagen de la Fundación de Santiago del óleo de Pedro Lira, ¿no es cierto?, que está expuesto en el Museo Histórico Nacional y que ustedes pueden visitar cuando quieran, porque el museo es abierto y entrada liberada. Y les mando un saludo porque sí me están siguiendo en Instagram. Cuando entran al museo, hacia el segundo nivel, van a encontrar este óleo gigante de Pedro Lira que elaboró el año 1888 y que muestra la fundación de Santiago desde su visión. Y claro, se ve a Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, junto a su séquito ¿no es cierto?, de la tropa, en el Cerro Huelén, ¿no es cierto?, o Cerro Santa Lucía, con un misterioso monje que después aparentemente es Inés de Suárez, aparentemente el pintor, no es que aparentemente, hizo un borrador antes, efectuó un borrador, una historiadora del arte que se llama Josefina Lamasa, efectuó un artículo académico muy interesante sobre este óleo, ¿ya?, que corresponde también a las concepciones sociopolíticas de entonces, del Chile de finales del siglo XIX. Porque si ustedes miran, el nativo, ¿no es cierto?, los pueblos mapuches que él simbolizó en este óleo, Pedro Lira, está ubicado muy debajo de ellos, lo que tiene un significado también, me entiende, una doble lectura de cómo ellos veían a los pueblos originarios. Bien, este óleo por mucho tiempo se mantuvo en el imaginario colectivo, ¿ya?, de cómo pudo ser la Fundación de Santiago. Y por eso te comentaba antes este diagrama que se encuentra en el Metro Universidad de Chile del Gran Sacaituc, ¿ya?, porque este diagrama permite cambiar eso, o sea, dar cuenta de cómo realmente pudo haber sido la Fundación de Santiago por parte de Pedro de Valdivia, ¿ya?
¿Cómo puede haber sido que ya había una civilización previamente? Civilización quizás estoy exagerando, pero si tú miras lo que has contado, lo que sabemos, efectivamente el grado de conocimiento que tenían ellos era bastante alto. No era un simple caserío, no era algo menor, era prácticamente una ciudad que estaba en lo que era el Valle del Mapocho, y qué bueno que gracias a tu labor y de otros tantos investigadores ya se pueda cambiar este paradigma, ¿no es cierto? Esta visión de que Santiago antes no había nada, que efectivamente, Sí, mira, ahí te quiero aclarar algo, pues, para ser justo, o sea, aquí hubo una investigación muy seria de don Patricio Bustamante ¿cómo se llama? Y este arqueólogo Muyano, a la vez también con Rubén Esteban y Gonzalo Sotomayor. Lo que a mí me concierne es dar a conocer esta investigación que quizás estaba un poquitito en las partes más científicas, en las áreas más científicas, y claro, llevarla y volcarla al común de la gente como todos nosotros. Ahora, por supuesto, nace una necesidad también de poder, más que comprobar, decir, hacerse otra pregunta. ¿Fue solamente en la actual plaza de armas, el reflejo del sol, de la sombra del rayo del sol en los solsticios, el único lugar acá en el Valle del Mapocho? Y eso es lo que ahí es donde viene lo que no solo yo, hay varias gente más, pero para mí me tocó palparlo justamente hace un año atrás. Que el solsticio de invierno, que se ahora ahora el 21 de junio, el sol sale del Cerro El Plomo y acá tenemos este gran cerro súper simbólico y también bastante subestimado, que es el Cerro El Guanaco. El Cerro El Guanaco, cuando sale el sol, alumbra el sol, perdón, desde el Cerro El Plomo, el rayo del sol toma la espalda de lo que conocemos y lo que vemos principalmente del Cerro Guanaco en todo el Valle de Santiago, que se ve como una gran pirámide, incluso más arriba que el Cerro Renca. Esa sombra, la sombra se proyecta un 21 de junio en el proceso de solsticio exactamente a la plaza de Quilicura. Y en la plaza de Quilicura se han encontrado 16 hallazgos del tipo precolombino relevantes, con cerámica y con platería relevante, que la misma señora Ana María Reed en los años 80, cuando fue alcaldesa de Quilicura, lo logró palpar. O sea, ahí hay un segundo hecho relevante y hay una cantidad de hallazgos impresionante. Entonces, ¿qué tomamos? Teníamos los hallazgos, estos 16 hallazgos, por lo pronto, y se siguen encontrando, en la cual me tocó participar con Historia de Huachuraba, la del 2019, en plena Plaza de Quilicura, curioso, Plaza de Quilicura. Y resulta que con esos antecedentes, que bueno, si la teoría de Bustamante, de López, era, y la que tomó Stever también, era ¿por qué en otro lugar? Y hicimos la prueba, y efectivamente la punta es la plaza de armas actual de Quilicura. Y a su alrededor están estos 16 hallazgos del tipo precolombino, que son mayor cantidad y calidad incluso de los de la plaza de armas de Santiago. Entonces, ahí de nuevo, también me tocó participar en un redescubrimiento de un par de lugares de piedras tacitas y que están alineadas justamente con esa sombra. Entonces, efectivamente, le doy los créditos a las personas que recién mencionaba, pero también esa es la invitación a que a la gente que le interese, abiertamente que le interese poder desarrollar ese tema, comprobarlo. Y en lo particular, Historias de Huachuraba logró comprobar, junto con un gran muchacho acá, Ulloa, que hace senderismo, ver ese tema y sacar una fotografía, que generalmente yo lo estoy compartiendo y va a ser parte de mi segundo libro, pero ya la comparto, eso nada guardo, sobre este gran hecho y es relevante. Piedras tacitas, proceso fundacional, no solo en el Valle, en la Plaza de Armas, sino en otros sectores de Santiago, de lo que llamamos hoy día Valle del Mapocho. ¿Qué te parece? Y eso se no, descubrió hace un año. Y eso tiene que me ver con el parece, patrimonio reciente que estamos descubriendo y que mucha gente va a salir a buscar con estos antecedentes de Patricio, de Rubén, a no solo quedarse con la entrega, sino salir a investigar y a buscar. claro, bueno, en primer lugar, aclarando un poco, claro, yo más que te felicitaba justamente por la labor en difundir, como te decía, de poder utilizar las redes sociales, ahora en tu trabajo, ¿no es cierto?, plasmando en libros, ¿verdad?, todas las investigaciones que has efectuado. Y claro, la idea es incentivar a las personas a que redescubran el pasado de Santiago, ¿no es cierto?, porque la historia están las pruebas, lo que pasa es que hay que empezar a investigar
y puede descubrir justamente eso. Es muy interesante y vamos a estar atentos también a tu segundo libro, ¿eh? Ahí vamos a estar ahí con la primicia. Espero que en diciembre esté en la librería y venta online, pero va a ser un poquitito más extenso porque es mucha la información, pero ahora hay que hacer la bajada lo más amigable hacia la gente y dejar de escribir científicamente porque si no, la cosa no fluye. Hay que acercar la cultura, la investigación a gente como todos nosotros, común y corriente. Sí, ese ha sido uno de los grandes problemas y como paréntesis de la academia. A ver, siempre he dicho que en la historia hay muchas investigaciones, hay diversos papers sobre diversas épocas, la guerra del Pacífico, el proceso de independencia hay muchísimo, del proceso de emancipación nacional, a diversos académicos, por ejemplo, al doctor Armando Carter Montorí, a quien le envío un saludo, quien dicho sea de paso está postulando a Premio Nacional de Historia 2022, y otros tantos historiadores, están saliendo una camada de nuevos historiadores jóvenes, muy interesantes las temáticas que elaboran, pero tú mencionas algo importante, que queda en la academia. Por algún motivo cuesta que esa información pase a la sociedad civil, a nosotros. Por eso es muy importante la labor que está efectuando de tomar ese lenguaje científico y transformarlo en algo más simple, para que todos nosotros podamos tener acceso a la historia. Juan Carlos, te dejo la pelota ahora para que sigas con alguna arista que quieres considerar, porque, como te decía, casi todos nosotros, que hemos estado en Santiago, etcétera, pisamos el suelo de la capital y no sabemos dónde estamos pisando, porque probablemente cuánta historia habrá, ¿verdad? Te confieso que las veces que he ido a Santiago paso por la Plaza de Armas o paso por algún lugar histórico y me pregunto si las paredes pudieran hablar o el suelo pudiera hablar. ¿Cuántas cosas se podrían contar? ¿Ah? Con lo que nos has contado ahora ya Mira, prácticamente. mira, yo creo que más que las, más que las paredes, a veces habla el suelo, habla el tipo de construcción, habla el relato histórico oral que escuchamos quizás por mucho tiempo y quizás también no le prestamos la atención necesaria a nuestros adultos mayores, que ellos recibían los relatos en forma oral y que no tenían la capacidad ni los medios de poder escribir. Entonces, ahí también a mí me gusta juntarme como estrategia con mucha gente mayor desde muchos años, porque del relato que pueden parecer mitos, por lo menos unos cinco me ha tocado participar con el equipo Historia Huachuraba y obviamente con apoyo de alianzas de que en realidad no eran mitos. Entonces, ese tema de saber escuchar, escuchar, escuchar y escuchar a la gente sin preocuparte. Acá nosotros nunca le vamos a preguntar si es del Colo-Colo o de la U, por darle un dibujo. No, hay que saber escuchar a todos, porque de verdad creo que la gente que hacemos cultura, y hoy día yo ponía un pequeño mensaje en mi Facebook, preparándome a lo que iba a decir en tu programa, que la gente que nos dedicamos a la cultura tenemos que trabajar para unir a la gente. Serán los políticos quizás los que nos separan, pero nosotros que nos dedicamos a la cultura o que le dedicamos tiempo a la cultura, tenemos que buscar la unión. Y ese mensaje me quedó con lo que me dijo el otro día la señora Ana María Ritt. Si yo porque me cae bien, me cae mal, no me dice, ¿no? De verdad, mi primer libro nunca sale. Y el segundo no estaría ya escribiéndose. Entonces, ese tema también de sacarme ese paradigma de no, que no. Aquí la investigación, lo importante es lo que la gente sabe y poder comprobarlo y poder correlacionarlo con otras historias. Y hay patrones que te llegan a demostrar que efectivamente, como dice el título de este tema, hay un patrimonio vivo que está por descubrirse y está aquí. Y es solo sabernos escuchar, saber tener la paciencia de escuchar, tener la paciencia de poder juntarse con las personas que sean necesarias y tomar libros que uno no generan ni paradigma, nada, no, estimado. Lean cada libro que hace referencia, porque hay horas de trabajo detrás. Y de eso hay bibliografía y te va dando una correlación. Entonces, me vuelvo un poquito a lo actual y eso es la invitación que quería aprovechar de no generarse sesgos. Tenemos que hacer una apertura, tenemos que recibir a cada uno
que tiene información y que ha hecho un trabajo y no menospreciarla. Y aquí yo te cito algo. Hace un tiempo atrás, Por favor. la autoridad que rige acá en mi comuna, Huachuraba, me dijo, ¿tú crees que todo lo que pudo haber pasado en Chile pasó por la esquina de tu casa? Y el tiempo, y no lo dije yo, es tomar las investigaciones de otros, me hizo ver que ese hombre estaba totalmente equivocado y que la posición que habíamos tomado como equipo histórico Choraba estaba en lo cierto. Fuimos al Congreso Nacional a demostrar y entregar empíricamente la investigación, empíricamente y científicamente, de que este era uno de los trazados del Inca y efectivamente pasa por fuera de mi casa. Está el Cerro del Guanaco, están los hallazgos prehispánicos, están los hallazgos prehistóricos de más de 12.000 años. Y efectivamente, por la esquina de nuestras casas pasa 12.000 años de historia. Si yo me hubiera quedado con ese chacoteo del chileno, decir, ¿tú crees que todo lo que ha pasado en Chile pasó por la esquina de tu casa? Yo, de verdad, no hubiéramos llegado a ninguna de estas informaciones que le hemos entregado a las redes sociales, pero soy bien creyente y también soy hombre de convicción, porque creo que esto se hace un trabajo en equipo, y los trabajos de equipo y alianza han demostrado que este sector de la zona norte de Santiago tenía en este caso norte y un sur, que era justamente los procesos fundacionales de Santiago. Así que ese mensaje le quiero transmitir porque creo que es súper relevante. Los investigadores históricos, los que dedicamos a la cultura, tenemos que unir a la gente, no separarla ni generar bandos. Esa es la forma de poder avanzar. Claro. Efectivamente, muy de acuerdo con lo que están mencionando, y justamente aprovechando esta tecnología que permite acercar a las personas, la idea es justamente difundir sobre historia y cultura, una historia en este caso de Santiago que sigue siendo desconocida y que, claro, en los últimos años se han hecho esfuerzos como el que tú haces con tu grupo u otras instituciones, ¿no es cierto? La idea es no dividir, sino que acercar la cultura a las personas, ¿ya? Donde más se necesita justamente es lo que hay que hacer. Tú mencionaste algo muy interesante que es el camino del Inca. ¿Ya? Yo sé que muchas personas que están conectadas lo habrán escuchado, leído algo por ahí, pero si nos pudieras contar un poco sobre este tema de la importancia del camino del Inca de Santiago, quizás sería muy interesante si no es mucha molestia. Mira, por supuesto, y ese tema cada vez me apasiona más, porque llegué a los documentos donde, primero que todo, hay algunos mitos que empiezan no a derrumbarse, sino a tomar otro carisma, que más que mito pasan a ser una realidad. He sabido de que, bueno, si tú buscas acá en Santiago, te vas a cualquier municipalidad y ves su historia, en todas ellas va a decir que Pedro Valdivia llegó en 1541. Así, definitivo. No hay Sí, ninguno que dice que llega al Valle del Mapocho en 1540. Él dice, funda la ciudad de Santiago en 1541, administrativamente. Pero él ya había llegado en octubre y noviembre de 1540. Y entre octubre y noviembre a febrero pasan muchas cosas. Me vuelvo al Camino del Inca. El Camino del Inca, por planos que por lo menos Gonzalo Sotomayor encontró de Francisco Besa en 1643, hablaba no solo de uno, que el convencional tradicional que se le llamaba, que venía desde el Valle de Aconcagua, por Colina y que pasaba por lo que hoy día le llamamos la carretera de San Martín y tomaba la calle Independencia y atravesaba el Mapocho. Bueno, eso es lo que hoy día podemos decir fehacientemente, y eso lo digo yo, me hago cargo, de que era uno de los caminos del Inca, pero era el camino y la ruta más comercial, ¿ya? Los incas, si vemos cualquier trazado de los caminos del Inca en el Alto Perú y hacia arriba, vamos a encontrar que no hacían camino por lugares muy expeditos. Pasaban por montañas, pasaban por una serie de caminos estrechos. Entonces, el que tengamos la tesis de que las caminas son como las carreteras, ese tema tienen que ya dejarlo un poquito en reposo. Francisco Besa muestra que hay un segundo camino relevante y que efectivamente pasa por la esquina de mi casa. Y no lo digo yo, está ese plano. Pero en 1613, Diego de Rosales, un historiador, un cura de ese entonces, él hace los relatos y dice textualmente que el camino de Chile, uno de los caminos de Chile, porque el Pato Bustamante no me rete, venía desde el norte, llegaba al Valle de Colina a mano
al sector poniente divisaban un cerro que parecía el Pan de Azúcar, que es el portezuelo donde está el peaje, pero lo dejaban al poniente y tomaban el este y después descendían al valle de Huachuraba, lo dice textualmente en 1613. Y esa es la ruta que habían tomado los conquistadores siguiendo el camino de Chile, o el Ancha Chile, o el camino del Inca. Entonces, el proceso fundacional tiene que ver, imagínate, de los incas, llegan hasta el Valle del Mapocho, empiezan a tomar llegan por diferentes caminos, y efectivamente, si vamos a este camino convencional de independencia hacia el norte, están justamente las investigaciones de Rubén Esteves, que ya al llegar los incas y a sentarse acá, y generar la agricultura, estos varios acequias y canales inundaron el sector poniente conocido como Quilicura y la parte más poniente de Huachuraba, y por ende era bastante pantanoso. Y hay otro relato que salía en la mañana, aparecía una neblina propio de los humedales y de la acequia. Eso es lo que se encontraron después los conquistadores, por eso llegan por este otro camino, pero una vez bajan por este camino del sector del Guanaco hacia el sector del Cerro Blanco, después, una vez conquistado el Valle del Mapocho, rehabilitan el camino que es un poco más recto, que es más parecido a una carretera. Entonces, los incas en el siglo XV ya habían hecho una red de canales que imposibilitaban militarmente, estratégicamente, haber tomado ese camino para el proceso de la conquista del Valle del Mapocho, y los incas lo habían determinado así porque las acequias, los saltos, las tomas de agua generaban por la cota que va hacia siempre en desnivel al sector de Quilicura como una gran laguna y una gran humedales que eran alimentados por las tomas de agua del Mapocho. Entonces, efectivamente, una vez que los incas llegan, reutilizan y empiezan, porque hacías con todo el agua por el desnivel, no solo quedaba solo en las aguas, sino, perdón, estancada, sino tenía que fluir. Entonces, no es solo los caminos del Inca, y los caminos del Inca están muy de la mano con los sistemas de riego que hay aquí en el Valle del Mapocho, y por eso se dan que algunas calles después tomaron esas rutas, donde pasaban a un costado de esta acequia, hicieron la calle Pocuro, hicieron la calle Diagonal San Rafael, por dar otro nombre, que son diagonales, porque es el recorrido que tomaban las acequias. Entonces, lo que quiero sumar aquí, que los caminos que conocemos hoy día tienen mucho, mucho que ver con las rutas de las acequias que dejaron los incas. Así que el camino tenía un propósito. El camino por sí solo no tiene razón, sino tiene un propósito. Y ese propósito fue hacer florecer el Valle del Mapocho con estos canales y acequias. No sé qué te parece, amigo Francisco. Me parece una maravilla lo que hicieron. Eran, como te decía antes, una cultura muy innovadora y avanzada en la época en términos de este tipo de tecnologías. Y qué bueno que nos hayan contado justamente esta arista de lo que es el camino del Inca. Ya, al menos el camino que pasa justamente por Santiago, ¿no es cierto? Porque el camino prácticamente era parte del eje, que era este suyo. Estoy tratando de acordarme qué suyo era. El Coya suyo. Chile. Coya suyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Que El aparte, Tahuantín suyo era el Coya suyo, no, la parte no, sur. claro, Tahuantinsuyo suyo era todo, Coya suyo, eran 4 suyos, si no me equivoco. Así es. Y la parte de Chile actual era el suyo, que justamente llegaba hasta lo que es el Maule, incluso cruzando lo que es el Biobío, ¿ya? Y pudieron seguir más al sur, pero como mencioné, los mapuches impidieron que llegaran a nuestra zona. Así que muy buena aclaración acá de efectuar Juan Carlos sobre la importancia del Camino del Inca en Santiago y quizás, no sé, nunca han pensado hacer alguna aplicación o algo similar como para hacer ¿cómo te explico? Como trazar de manera virtual en un mapa, por ejemplo. ¿Lo han No, sí, hecho, no? lo tengo en mapa y es parte de mis presentaciones que hago en los colegios, en las universidades, donde me invitan. Está ese plano de lo que relato y lo plasmo. Muestro el de Francisco Besa, donde muestra los caminos y después cómo sería hoy día esos caminos con esta urbe que nos cubre. Y ahí se hace sentido las calles, la orientación de las calles y obviamente también el tema de las acequias, que también lo muestra muy bien don Rubén Esteves en el Mapocho Incaico Norte y en el Mapocho Incaico Central, que lo lanzó el año pasado a través de nuestro canal, donde justamente le da
un tema mucho énfasis el tema de la acequia. Así que ahí también hay varias, ¿cómo se llama? Planos de cómo era el plano original de BESA, lo que recoge en 1643, pero también cómo sería la actualidad. Y ahí están los trazados y queda mucho más clarito que, como te digo, son más de un camino que se entrelazan y que después, claro, se dirigen en forma diagonal, pero ya a la salida de Chada o saliendo incluso desde el Cerro Chena. ¿Ya? Pero hay que ver también que había un cordón por la quebrada de Ramón, con el sector en La Reina, también el sector del Cerro del Plomo, donde se encontró el niño del Cerro del Plomo. Así que también es una red bastante que no solo pasa por la planicie, sino también por la cordillera, precordillera y la cordillera. Sí, no, pero como idea quizá en el futuro hacer alguna aplicación en el teléfono, entonces de esa manera con un mapa virtual ahí podrían, Sí, ahí, hay que conseguirse financiamiento. claro, pero una idea innovadora, ¿eh? De esa manera en el teléfono puede ir viendo uno, asimilando en este caso el Camino del Inca con Santiago. Eh, Al principio de esta conversación estábamos justamente hablando, y fue pasado el 18 de septiembre, yo me voy a adelantar mucho, ¿eh? Voy a adelantar varias, voy a saltar la etapa prehispánica, la conquista y la colonia. Yo no sé si puede pertenecer este capítulo a lo que es del Santiago, ¿no es cierto?, de este tema. Es un tema que a mí me apasiona. ¿Por qué te cuento? Porque las veces que yo a Santiago siempre paso por el Palacio de Tribunales y yo trato de imaginarme cómo puede haber sido ese 18 de septiembre. Y a la vez pienso que muchas personas todavía confunden dónde fue el Cabildo Abierto del 18 de septiembre también. O sea, a ver, hay varios problemas acá. Primero, muchas personas en Chile no saben todavía que se celebra el 18 de septiembre. Que dicho sea de paso, una polémica hace un tiempo atrás por el 18 de septiembre, que no voy a entrar en detalles, pero salió a la palestra. Primero, no saben todos que se celebra el 18 de septiembre. Los que saben que se celebra el 18, o medianamente, creen que el cabildo abierto que se efectuó ese día fue la Casa Colorada, que dicho sea de paso, está en proceso de restauración, que es el Museo de Santiago. No sé en qué etapa van, ojalá que tengan algo de avance, porque desgraciadamente, aunque tú no lo creas, no conozco el Museo de Santiago. No he podido entrar, Siempre no, está no cerrado, porque está cerrado del en terremoto. reparaciones, Está en reparaciones. del terremoto, claro. Y hace unos días en las redes sociales yo posteé una imagen del año 60 del museo, o sea, de la Casa Colorada, que por muchos años funcionó como galería comercial, entiendo. ¿Ah? Eran galerías comerciales dentro de Por la Casa atrás, Colorada. incluso había un restaurante bien famoso ahí. Estaba por lo que sería el patio, por la parte de atrás. Sí, y eso contribuyó un poco al deterioro también del inmueble, o sea, el hecho de que, bueno, ustedes sabrán las consecuencias que puede tener eso. Ya, las personas, ya, acá en El Cerro, y muy pocas personas todavía, o sea, perdón, muy pocas personas saben que los sucesos del 18 de septiembre fue donde ahora está el Palacio de Tribunal de Justicia, porque en ese momento se encontraba el Palacio Real del Tribunal del Consulado, ¿ya? Que era un órgano estatal de la corona española, y que en ese edificio, que ya no existe, fue histórico, porque primero por los sucesos del 18 de septiembre, porque en ese lugar José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional de 1812. En ese lugar, Bernardo Higgins aplicó su cargo como director supremo en enero de 1823. En 1826, Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República. Duró 6 meses, pero fue el primer presidente, o sea, la primera persona a ocupar ese cargo en Chile. También funcionó la Biblioteca Nacional en su momento. Y claro, a principios del siglo XX se procede a la construcción del Palacio de Tribunales, un estilo neoclásico, que está prácticamente tal cual, de hecho, no ha sufrido mayores variaciones desde su construcción. Y en 1915 se procede a la demolición de este palacio para construir la segunda fase del Palacio de Justicia. Y en su interior del Palacio de Tribunal de Justicia se encuentra una placa que recuerda este hecho y una reja de lo que era el Palacio del Tribunal del Consulado. Ya hace años yo he tratado de investigar un poco el tema, de imaginarme cómo puede haber sido esa sesión. Y creo que es bueno que las personas sepan, ya que salió el 18 de septiembre a la palestra hace un tiempo atrás, lo que sucedió ese día. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Claro, no se conmemora la independencia, eso está claro.
¿ya? O las fiestas patrias como tal, eso estamos de acuerdo. Lo que sucedió ese día simplemente fue la constitución de una junta de gobierno provisoria producto de un cabildo abierto, pero que dio el puntapié inicial, usando términos futbolísticos, para los sucesos posteriores que todos conocemos de la independencia. Y yo lamento, Juan Carlos, y aquí te voy a dar el paso a ti para que puedas expresarte libremente, que pasa el tiempo y no se recuerda este hecho. O sea, claro, el 18 de septiembre, las fiestas patrias, la fonda y todo eso, pero muchas personas todavía no saben lo que, lo que estamos celebrando. Y ese no es solamente un patrimonio de Santiago, ¿ya? Sino que a nivel país. Pero voy a enfocarme en Santiago porque muchas personas yo sé que pasan por ese sector de la plaza, del Palacio de Tribunales, que dicho sea de paso, al costado está el Museo Precolombino, que era el antiguo Palacio de Tribunales de Justicia, que funcionó por algunos Está años. la placa ahí, incluso. Sí, está la placa incluso. Y nada, yo lamento eso de verdad, Juan Carlos, porque En ese serio. lugar, bueno, lamentablemente no está este palacio, pero si tú me preguntas de hitos históricos en Chile, ese va fijo. Mm. Ese incluso puede ser un lugar hasta de peregrinación, no sé, ponle el término que quieras. Imagínate en Estados Unidos pasar algo así. ¿Tú crees que estaría pasando lo que pasa acá o no? Mira, déjame, comparto contigo plenamente, pero también tengo buenas noticias, ¿ya? Y también quiero ampliar que ese sector es tan neurálgico, no solo para el proceso independentista, sino también tiene que ver con un proceso previo, devolviéndose un Sí, por poquito a la favor. historia, que en ese mismo lugar, vamos en orden, en ese mismo lugar iba a ser la fundación de Santiago. Esa iba a ser la Plaza de Armas. Ah, cuéntanos, por favor. ¿Por qué? Porque efectivamente, como acostumbraban los conquistadores en España, acá en América, con un gomón, que era una vara alta, a mediodía proyectaban la sombra y ahí las plazas se hacían al norte preciso. Las plazas de armas en la conquista se daban justamente al norte, conjugando el rayo del sol con la sombra de mediodía, y eso hacía que quedara en el norte preciso. Y ese era el lugar del norte preciso. Entonces Pedro Valdivia ahí tenía que haber fundado la ciudad de Santiago, pero dado todos estos antecedentes que relaté hace unos 25 minutos atrás sobre este cancha inca con el rayo de sol que pegaba sobre Santa Lucía y la sombra, él se sobrepuso. Como tú también citabas sobre que salía muy abajo el Mapochoe sobre el conquistador, así fueron que las iglesias se sobrepusieron a rituales o a lugares simbólicos sagrados para pueblos precolombinos. Entonces, ese era el lugar que tenía que haber sido fundado la Plaza de Armas. Otro tema bien especial. En ese lugar pasaba el camino, uno de los caminos del Inca, donde justamente está el Museo Precolombino. Ahí hacen, justamente cuando hacían las excavaciones porque acuérdate que el precolombino tiene unos subterráneos, que sea, Sí. unos niveles bajo nivel importantísimos donde se conserva por luz y una serie de cosas, justamente el material prehispánico. En ese lugar se encontró una cantidad de cerámica y temas precolombina relevante, al frente, a solo 5 metros del lugar de justamente de la declaración o lo del 18 de septiembre. Entonces ahí te sumo también un lugar de tránsito muy relevante y muy neurálgico en la historia de Chile. Y todo eso, lo que estamos hablando más, todo tú bien que relataste, efectivamente, de alguna forma se fue interpretando por historiador, por cronista, y que le llegó al común, a la persona común y corriente como nosotros, a creer que haya sido en una casa o en un lugar distinto. Entonces también hay un tema también de que los cronistas, los historiadores, replicaban lo que alguien interpretó y fue distorsionando un poco y solapando este punto, gran punto neurálgico acá en Santiago. Y que no solo para Chile, sino también para América. Hay otro hecho súper que quiero tener también, que aquí hay otra cosa que no solo fue en ese periodo, sino desde ahí en adelante, aparte de la distorsionar o malinterpretar por los cronistas e historiadores hacia adelante sobre lugares que distorsionó un poco el tema el común de la gente, hay un tema que no puede dejar
de olvidar. Me voy a alejar un poquitito de ahí, pero tiene que ver con algo que también tiene que ver con las administraciones. Sí, claro. El año 1900, a vísperas de 1910, en Santiago y en Chile, se empezaron a hacer lugares que recordaban el primer centenario de ¿cómo se llama? De la independencia de Chile, tomando como referencia justamente el 1910. Entonces acá en el Benjamín Vicuña Maquena ya estaba proyectando en los últimos 20, 25 años del siglo XIX, el cómo se iba a dar, veía el Santiago a víspera del centenario. Entonces, no fue solo Vicuña Maquena, sino fue el Estado chileno con Balmaceda y así con todo, se preparaban para ese tema. Y en ese punto, en varios sectores de Santiago se pusieron lugares icónicos recordando el primer centenario de la independencia de Chile. Y te voy a dar un caso que a mí me gusta hacer alarde, y tiene que ver con los gobiernos radicales. Mira lo que nos fuimos. En 1910 se hace la estación Pirque, que estaba en hoy día conocida como Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, porque ahí estaba la estación hermana a la estación Mapocho, que también era para el centenario. Bueno, un hermoso lugar, Juan Carlos, era un hermoso. En la década de los gobiernos radicales, a solo 30 y tantos años de haber construido esa estación, se demuele. Sí. Y se desvirtúa que había sido un lugar para conmemorar el primer centenario de la independencia de Chile. Acá en el sector norte, más allá de la Chimba, del sector de la Chimba, al otro lado del río, se empieza a construir una villa relevante y se hace una extensión real de la ciudad de Santiago hacia el norte, ¿ya? Y se empieza a construir la villa o el sector centenario, en lo que hoy día conocemos para los que son futboleros, el Estadio Santa Laura, entre Independencia y Recoleta. Hoy día es conocido por el barrio Einstein, que lo cambió los gobiernos radicales en 1944, que le cambian nombre al barrio original y a la calle principal, que se llamaba Centenario. Y le pone Albert Einstein, que no tiene ninguna relación, por más allá que tenga admiración mundial del señor Einstein, con lo por cual se hizo esa villa para recordar el centenario. Entonces, imagínate, en 1944 los poderes administrativos desvirtúan una labor planificada que venía de 1872 para el proceso del primer centenario. Y tenía una característica muy, muy, muy especial porque está la calle Recoleta, pero estaba la calle Centenario, Independencia y Chile. Entonces, esa trilogía decía Centenario, Independencia de Chile, en ese cuadrante. Y a la calle principal le ponen Einstein y a la calle Chile le ponen México. Entonces, eso es lo que te quiero ratificar, que no es solo el proceso de 1818 en adelante, sino durante todo un siglo, y un poquito más de un siglo, los encargados de dirigir nuestro país y generar identidad desvirtuaron cualquier situación que pueda haber recordado ese centenario. Entonces, si eso pasó con los homenajes, imagínate lo que le pasó al epicentro de la independencia de Chile. Sí, como te decía Juan Carlos, partiendo por la misma demolición del Palacio del Tribunal en Consulado, o sea, imagínate un crimen patrimonial, un magnicidio patrimonial, pero el porte de, no sé, realmente no, si hubiera vivido en esa época yo habría hecho, no sé, una protesta, qué sé yo. Imagínate, era un lugar sagrado donde se inició la patria, ¿verdad? Que lo hayan destruido, y da pena. O sea, pasa el tiempo, pero uno que va leyendo el tema da pena porque era, como te decía, un lugar histórico. Yo las veces que iba al Palacio de Tribunales, que espero regresar, he estado calculando incluso dónde podía estar el salón principal de este palacio. Porque el palacio comenzaba justo donde ahora está el palacio, ¿no es cierto? El tribunal, está esta plaza que hicieron. Más hacia la calle Bandera, si queremos decir. Claro, efectivamente, no, claro, pero uno entra al palacio y estaba calculando dónde está el salón principal. Pues ese salón se efectuó justamente el Cabildo Abierto, ese mismo salón que era promulgó el reglamento 1812, ahí Bernardo O'Higgins aplicó su cargo, etcétera, lo que ya comenté.
Entonces, claramente, y de hecho sería bueno que el Palacio de Tribunales también instale una placa de lo que estabas mencionando, de este asunto de la Está la fundación placa, también. está la placa. ¿Ah, sí? Del proceso fundacional no, está No. sobre la primera junta, sí. Mira, Sí, te tengo una esa buena placa, noticia. ya, cuenta, por favor. Te dije que no solo eran malas noticias, sino motivado justamente por tu relato, y tú eres el autor intelectual de esta visibilidad, y nosotros lo tomamos, nuestros amigos recreadores históricos, yo les conté este hecho, ¿ya? Y ellos estaban dispuestos a hacer en ese lugar, emular el proceso de lo de la independencia de 1810, 1910, de 1810, ¿ya? Y ahí estábamos trabajando y justo se dio una circunstancia para el proceso el 4 de septiembre, previo al 4 de septiembre, de una visita a los sectores donde la familia Carrera había dejado un legado o donde había estado, hecho simbólico, como la casa, el Instituto Nacional y una serie de cosas, con amigos del ejército y también con los recreadores históricos. Recorrimos el centro de Santiago, ellos muy bien recreados como siempre, pero fuimos a ese lugar recordando lo que tú habías dicho, e hicimos una pequeña, comillas, ceremonia de respetos a ese lugar y nos juramentamos de poder recrear ahí la primera Junta Nacional de Gobierno. Lo simpático que esta vuelta a la vida, hoy día estamos en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, yo estoy presentando un anteproyecto, un proyecto en sí con Patricio Bustamante, de integrar a la gente de los recreadores históricos y a través de la sociedad que además se les facilita no solo a través de los socios que tiene ahí, miembros, hasta el Congreso Nacional, de poder emular quizás este año ese hecho a través de los recreadores históricos, también auspiciado, y eso queremos concretar, con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, para poder recordar y darle visibilidad a ese hecho, a uno de los que tú tanto tú relatabas y los que también colaboraron yo, pero en ese punto, para poder hacer la recreación en ese lugar el 18 de septiembre. ¿Qué te parece? O sea, y eso los recreadores históricos lo toman, lo adoptaron, admiran mucho tu trabajo también, y eso lo están masificando. Entonces, ese bichito que tú transmitiste a través de una investigación sólida, concreta, súper potente, hay gente que la está tomando y le quiere dar la visibilidad, y eso es relevante. Si a la gente, a nosotros no nos interesa, ¿qué le podemos pedir a una persona que está sentada detrás de un escritorio administrando un presupuesto de cultura? Somos nosotros los llamados a recoger los temas como que tú planteaste y los muchachos de los recreadores históricos, darle visibilidad no solo para ellos, sino para la gente. Entonces, somos nosotros los primeros en mirarnos al ombligo y decir, sí me interesa, sí nos interesa y qué interesante para darle visibilidad. ¿Qué te parece, Francisco? Me parece una gran noticia y bueno, ya adelantaste un poco el tema. Yo espero estar presente ese 18 de septiembre. ¿Ah? Estar presente porque para mí es un lugar muy importante. Como te decía, las veces que yo Santiago paso por ahí, he tenido la posibilidad de ingresar para sus tribunales, de estudiar dentro de lo que se puede, por supuesto, cómo puede haber sido esa sesión. Y sí, cuenta conmigo. Yo, de hecho, sería un gran honor participar. Creo que Chile tiene una deuda, no hablo de todos, pero como país, ¿no es cierto?, de dar cuenta de lo que pasó en ese lugar. Te decía el caso de Estados Unidos, imagínate, pasara eso en Estados Unidos, no sé, pues sería algo insólito, pero que en Chile pase, claramente estamos al debe en eso. Y me parece muy loable lo que están haciendo, y yo espero estar ese día ya, lo digo abiertamente frente a todos los amigos que están conectados. Es un lugar incalculable, haciendo un símil, es como Iquique por lo del 21 de mayo, para mí es como un paralelo. ¿Ya? Claro, el 18 de septiembre no se conmemora una batalla o algo así, pero es el puntapié inicial para lo que fue el proceso de emancipación, fue la semilla de lo que fue la patria, ¿me entienden? Y si podemos hacer algo ese día simbólico, que de alguna manera dé cuenta de lo que fue aquella jornada histórica para nuestro país, espectacular, Sí, pues, espectacular. para los que nos están siguiendo, es un punto tan importante porque hasta ese día se divide el proceso de la colonia con la independencia. Un día antes éramos colonia. Por eso a veces te das cuenta de algunas cosas que, por ejemplo, el Puente Calicanto que fue de Corregidor Sañarto, pero ese pasó a ser de Chile.
está dentro de la Capitanía General Claro, de Chile y todo el cuento, pero pasa a ser Chile, deja de ser. Los nacidos después de esa fecha pasan a ser chileno y no español. Entonces, es un quiebre, y hasta ahí llega, llega el proceso de la colonia. Entonces, es un día muy simbólico que se hizo, como tú muy bien dices, y a mí me gusta valorar eso. No todo, hay cosas que, como decía Churchill, la política, la guerra es la política de otra forma, pero ese con un lápiz, con un papel firmando, los vecinos vieron una, yo creo que cada vez que lo vieron con un más allá, que no fue un tema puntual de aprovecharse de las circunstancias. Yo creo que se dieron varias circunstancias para hacer esa firma en ese momento, para poner las bases sin derramar una gota de sangre. así es. Bueno, pase lo que pase, ojalá nos podamos ver ese 18 de septiembre. Me imagino, bueno, algunos amigos también querrán ir quizás ese día a este histórico lugar y que de una vez por todas se haga algo, porque fíjate, disculpa que me explayo un poco, pero un tema que siempre me apasiona. Yo lamento que a nivel oficial, a nivel de Estado, no se haga algo, ¿me entiendes? No se haga un acto, siempre he soñado con algún acto, no lo sé, algo oficial, pues, porque se hace el Tedeo, me parece bien, se hace al día siguiente la parada militar, pero falta un acto que dé cuenta de eso, pues. Por ejemplo, siempre he soñado que se haga una ceremonia a las 9 de la mañana, porque a esa hora comenzó el cabildo. La esquela de invitación, ¿no es cierto?, indicó que la ceremonia comenzó, se iniciaba a las 9 de la mañana y terminó pasada la 1 de la tarde o 3 de la tarde, 3 de la tarde, parece que a las 3 de la tarde. Que comienza a las 9 un acto simbólico, no lo sé, algo así, ¿me entiendo, no? Mira, me voy a retar, me voy a retar, Francisco, pero me tengo que guardar algún, tengo que decirlo, porque me gusta transmitir la cosa y porque hay pasión, aquí hay pasión detrás. Mira, lo vamos a hacer. Si hoy día en ese mismo sector, a solo una cuadra metro, hay alguien vendiendo anticucho en forma no autorizado y lo grita anticucho, anticucho, no vamos a escatimar un 18 de septiembre con gente representada a decir la llamada al cabildo, al primer cabildo, perdón, a la primera Junta Nacional de Gobierno. O sea, no sé si me entendiste el tema. Hoy día el centro de Santiago, chuta, en realidad hay de todo. Entonces, ¿cómo no haber un espacio a la cultura, a gente que quiere ir a transmitir este tema y a viva voz decir, hacer el llamado a la primera junta ¿cómo se llama?, de gobierno en 1810? Entonces lo vamos a hacer. Y eso, tú decías con respecto a que las autoridades, yo creo primero, de verdad soy un convencido, que si a nosotros no nos motiva, a los ciudadanos a pie, que somos la inmensa mayoría, si a nosotros nos motiva, a veces pedirle a alguien que nos imponga una situación porque el gobierno de turno o académicos que están de pasada, quieren, la gente siempre está esperando que algo ocurra por ahí. Me parece, pero yo creo que somos nosotros, los ciudadanos a pie, los que tenemos que, de verdad, si nos interesa, y nosotros llevar esa temática a los líderes para que se haga esa situación. Pero desde acá, porque de lo contrario, he visto millones y millones de dólares invertidos en proyectos que de verdad no llegaron a fin porque no engancharon con la gente. Porque la gente lo percibió. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué me dicen que hay eso? Pero cuando estos canales como tú, yo, el de nosotros, y te sientes que están en esta, como te decía, en esta avalancha de cultura, de transmitir cultura, los unimos, vuelta a la barra unida, como decía la señora Ana María Red, nos unimos, que sea la ciudadanía la que ponga los timings, los tiempos y los temas. Y la administración XX tendrá que aceptarlo. Y si no es así, prefiero ir a gritar viva Chile que viva el anticucho, perdonando a la gente que grita anticucho, que sí tiene permisos en el centro de Santiago. Sí, muy loable la iniciativa y bueno, por interno ahí nos vamos coordinando un poco, pero la idea es que sea abierto, ¿verdad? Me imagino que sea, que todos puedan ver, ¿no es cierto?, aquella jornada, pero desde ya comprometo mi presencia, Juan Carlos, es algo pendiente que tengo también en lo personal, de poder sentir lo que pudo haber sido aquel 18 de septiembre de 1810 y que esa jornada cambió para siempre nuestro pasado, aunque los asistentes a ese evento quizás no tenían pensado o no preveían lo que podía pasar. Eh,
Juan Carlos, cuéntanos algún otro episodio que considere importante de Santiago, ya que el tema A ver, es mira, complejo, pero es que Santiago hoy día, quiero, de verdad, estoy en una labor muy, pero muy a pecho, que tiene que ver con rescatar, que no, como tú muy bien decías, que no todo partió con los españoles, ¿ya? Que aquí hay unos pueblos originarios bastante, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Pero también seguir con el legado de estas acequias y canales, y por eso me interesó mucho involucrarme lo que está investigando don Rubén Estever, que fue el proceso que permitió que este valle fuese cultivable y por ende hoy día llegamos a ser casi 8 millones de habitantes. Porque si ese hecho no ocurre, creo, lo estamos hablando de principios del siglo XV, con la llegada de la tecnología en conjunto de los mapuches, se hace este gran salto y esta acequia, y se expande esta acequia y se hace cultivable. Quizá no seríamos la urbe que somos hoy día y de 8 millones de personas que convive, pero ya que ya somos 8 millones y no 15 como en otras ciudades del mundo, tengamos la posibilidad de mirar hacia atrás y entendernos, recoger la historia, sentirla, vivirla, protegerla, y ahí van a salir muchos más patrimonios que están esperando, como diría, ¿cómo se llama esto? History Channel, que están por ser descubiertos, como diría History Channel. sí, Eso me ese es quiero centrar justamente, en la acequia, los canales y la tecnología que nos dejaron y cómo ellos también respetaron el conocimiento de los pueblos precolombinos anteriores a los incas, a los locales que estaban acá o los que venían temporalmente acá por la estacionalidad. En eso estoy metido hoy día full. Juan Carlos, ha pasado la hora, ha sido bastante entretenida la conversación, de que bueno, nuevamente agradecimiento a quienes se han conectado comentando, ¿verdad? Un tema que claro puede parecer como muy banal, ¿no es cierto? Pero que es trascendente. O sea, Santiago siempre ha sostenido que es un tesoro, ¿ah? Es un tesoro que hay que ir descubriendo, ¿verdad? Y que gracias a los historiadores, investigadores, o en tu caso, ¿no es cierto? Hemos podido ir develando un poco ciertos pasajes que no teníamos idea, o cambiar este paradigma, como tú dices, del pasado de la capital, ¿me entiendes? Que es totalmente distinto a lo que se nos enseñó en su minuto, incluso en los colegios o leer otras fuentes, ¿verdad? Eso es muy importante, leer diversas fuentes, ¿verdad? Conocer diversas investigaciones de todos los lados para formarse una opinión. Así es, pues y así se va haciendo, se va enriqueciendo el tema cultural. Ahora, de verdad quiero aprovechar esta instancia a la gente que está conectada acá, por sobre todo darte las gracias en este espacio de compartir y siempre va a ser agradable estar compartiendo contigo, lo paso muy bien contigo, pero también el mensaje que hay buenas noticias, o sea, y eso lo digo por la experiencia que tengo, pero sé que hay muchos proyectos culturales, agrupaciones que están trabajando en eso, que es difundir en los colegios. Y hay mucha materia de lo que yo no solo he escrito en libros, sino que está a disposición en mi página historias de huachuraba.cl. Ahí está el acceso al blog y a las diferentes redes sociales, que muchos profesores están tomando los relatos y las investigaciones que la pongo a disposición para que le lleguen los alumnos, están haciendo trabajo, están haciendo paper, están haciendo pruebas. Me han invitado a colegios a justamente relatar este tipo del proceso de los fundacionales de Santiago. Imagínate, yo hago el mundo al revés. Explico el libro y después lo vendo. Pero es que tiene que fluir. Y al que le interesa lo comprará, al que no, se quedó con el paper y yo feliz. Pero bueno, muchos colegios, universidades, tuve hace poco una charla con Emilio de la Cerda, me invitó, que fue el anterior presidente del Consejo Monumental Nacional, a través de unos alumnos que nos conocieron, nos conocimos en el curso de prehispánico que dictó el profesor Rubén Estever, hacer una charla sobre la casona Pío Díaz de Valdés, acá justamente descendiente de Javier Carrera, acá en Huachuraba, y traer a los alumnos de patrimonio, de magíster de patrimonio y de pregrado de arquitectura, a hacer una charla en vivo, en pleno vivo, a conocer un patrimonio que justamente no estaba a la vista, y ellos son los primeros cultores y van a salir replicando. En los innumerables colegios que me invitan, y ahí estoy en Quilicura, en Recoleta, en Conchalí,
menos Huechurano, sí, Huechurá también, y así contactos en directo para otros colegios también, y que estén tomando esta información para hacer la bajada un poquitito más asequible para los niños, y mira qué bonito, van a haber generaciones, ¿ya? Van haciendo generaciones, insisto, hablando de primera persona, pero creo que represento a mucha gente que está haciendo lo mismo, mucha gente que está haciendo lo mismo, que esta generación nuevita de gente está creciendo con una información que nosotros cuando chicos quizás nos hubiera encantado tener, porque quizás nos hubiera encantado la historia y el sentido de pertinencia con mucho más fuerza y a muchas más personas. Y este grupo de alumnos está saliendo con este tema. Están haciendo con la versión oficial y la versión que está tomando posición. Y esa es diversidad de poder entender la problemática de diferentes puntos de vista que a mí me hubiera encantado cuando chico haberla tenido. Y creo que tú y todos, Patrimonio Chileno, Amo Santiago, Santiago Adicto y cantidad de grupos, Quilicura, los amigos de Humedales y Quilicura, se están volcando los colegios y hay tantos con patrimonio que eso es bonito, porque está llegando, dando una oportunidad sin hacer diferencia de colegios privados, estatales, de todo, estamos llegando y eso es rico, rico de verdad, y que los profesores lo estén tomando, ni siquiera preguntarte nada, sino entendiendo que es un tremendo material para los alumnos y para cómo cultivar la pertenencia, que eso de verdad a uno lo gratifica y le dan esta fuerza, esta ganas, esta pasión de poder seguir adelante, sin gozo ni ningún momento de ser egoísta, al contrario. Me duele tener un libro en mi biblioteca, como lo tenés tú, si ese libro yo no lo compartí, sino transmití lo que está detrás de ese libro. Y en eso estamos, Francisco. Perdón si me emocioné. No, por favor, al contrario, yo deseo nuevamente eh, felicitarte por la labor que has hecho. Tú sabes que es complicado en Chile difundir cultura. O sea, yo yo empecé hace algunos años con esta misión, ¿no es cierto?, de usar las redes sociales para difundir cultura y lo que tú has hecho es muy loable y es complejo, ¿verdad? Es complejo porque uno tiene que ceder tiempo, otras cosas, pero por un bien común, por algo hermoso que es justamente difundir nuestro pasado de manera desinteresada. Eh, yo tengo Twitter, entonces yo difundo lo mismo que posteo en mi Facebook o en Instagram, lo hago en Twitter, porque tengo un amplio campo de acción, ¿ya? Y no es un misterio que Twitter está complicado el tema, ¿no?, en estos tiempos. Pero aún así lo hago porque estoy convencido, como tú dices, de que hay que difundir esto, del pasado, Pancho, en este caso de Santiago. Lo mismo que tú haces, claro que tú lo haces con un libro también, ¿ah? Dicen que en la vida hay que hacer tres cosas: plantar un árbol. ¿Cuáles eran las tres tareas? Plantar un árbol, Tener un hijo y escribir un tener un libro. hijo, ya. Yo tengo un Yo no sé bosque si en has mi casa, plantado, ah, en ya, mi o casa sea, un bosque, no un bosque, tengo muchos árboles. Obviamente tengo un hijo maravilloso, Camilo, que tú lo conoces, sí, sí, le mando un saludo. pero además tengo tres hijos más, tengo cuatro, así que son cuatro. Lo que pasa es que los otros son niñas. Cuando digo hijo, plural, hijas y hijas, tengo cuatro hijos. Pero el primero que se me viene a la cabeza es el primero. Mis árboles, tengo árboles nativos, tengo árboles en general. Y claro, este es el primer libro que he escrito, pero por lo menos tengo tres, que sea, es publicado, pero tengo tres libros escritos y un cuarto que está, que creo que de verdad a la gente le va a encantar, viendo los comentarios que leí acá, y cada vez que hay una intervención en los colegios y todo el cuento, le trae mucho este proceso. Así que eso, creo que he hecho las tres cosas. Y si hay uno cuarto, lo haré. Oye, me da un segundo, vuelvo al tiro que mi ciudad está tocando el timbre. Y como estamos en vivo, Sí, de hecho ya estamos como cerrando la transmisión, pero por mientras quiero agradecer a las amigas y amigos que se han conectado. Ha sido una conversación muy interesante sobre el patrimonio de Santiago que se ha descubierto y que hay que descubrir. Así que, no, Juan Carlos, yo estaba ya como cerrando esta transmisión, ha pasado muy rápido el tiempo, pero la verdad es que ha sido fructífero porque nos ha permitido en pocos minutos conocer justamente parte del patrimonio que tiene Santiago. Y como tú decías, un patrimonio entre comillas desconocido, ¿verdad? Si se puso un término, ¿ah? Pero la verdad es que eso existió, ¿verdad? Existió y sentó las bases de lo que sería después la capital, dando cuenta de la importancia de la cultura inca, ¿verdad? Que creo que es necesario dar justicia a eso, ¿ya? Que se reconozca el aporte justamente de los incas en lo que es el Valle del Mapocho
en esta etapa prehispánica. Lo último, Juan Carlos, cuéntanos, bueno, ya nos has contado en qué etapa estás, pero cuéntanos un poco dónde conseguir tu libro, el que, si es que todavía está a la venta, ¿no es cierto? El Huachuraba, cuéntanos, para quienes no Sí. conocen el texto. Bueno, primero que todo, yo le invito a entrar a la página historiasdehuachuraba.cl. Ojo que no se llama por la comuna, se llama por un cacique, que cada vez que en la investigación que fui dando me aparecía el cacique Huachuraba, la llegada de los conquistadores por el valle de por el valle de Huachuraba. Por- entonces, Huachuraba era una persona que creo que era importante darle un sitial, un anónimo, quizás para muchos, y que no era solo una comuna y que la comuna no recibía el nombre de una traducción de mapuche, no, porque mapuche habla sobre, perdón, de que Greda, ¿dónde está la Greda? Pero resulta que el cerro Huachurá es el Cerro Blanco y es pura piedra caliza. Y los terrenos donde manejaba su tema el cacique Huachurá era desde la ribera norte del Mapocho hasta Quilicura, Alto del Huachurá, Conchalí, Recoleta, Independencia, y así, Renca, en parte de Renca también. Así que eso primero, historiasdehuachuraba.cl, ahí está el acceso a las redes sociales, está el acceso a la compra del libro, se lo van a dejar a su casa. También está el acceso al blog, donde en el blog, de verdad, estoy muy contento porque tiene visita de los 5 continentes. ¿Ya? Me permite monitorear de dónde se conectan. Me han escrito mucho por ahí de los 5 continentes y eso es muy bonito. No solo chilenos por el mundo, sino también gente que se ha interesado por el megaterio de Huachuraba, por ejemplo, o el megaterio Conchalí, del tema prehistórico. Pero todos los pasajes de la historia de Chile en los últimos 12.000 años. Entonces ahí en la página pueden encontrar mi libro que se llama Historias perdidas de la zona norte de Santiago. Y ahí luego espero en diciembre tener de luces y sombras, el proceso fundacional, los procesos fundacionales del Valle del Mapocho. Les di un spoiler del nombre de mi próximo libro. Así que ahí pueden encontrar información. Entren también al blog porque también se han replicado mucho. Un solo post lo vio 1 millón de personas. Y eso también quiere decir que la gente de verdad está interesada en esto, está interesada en conocer algo más. Escribí un post muy relevante que tenía que ver entre la guerra a piedras, lo último que le ha dado la vuelta a mucha gente y me ha contestado mucha gente, la guerra a piedras eh, en mediados desde 1830 hasta 1860 más o menos, cada domingo, cada fin de semana había una pelea a piedrazo entre los de la Chimba contra los santiaguinos al otro lado del Mapocho. Y hay un relato Mapocho, muy claro. especial que recuperé ahí de una investigación histórica. Ese puro post lo vio 1 millón de personas. Entonces, los invito a conocer Historia de Huachuraba.cl, arriba está el blog y pueden pasar al blog donde están todas las publicaciones y donde están estas últimas que han tenido muy buen alcance. Bueno, también apoyado por nuestro amigo Rodrigo Gendelman, el Santiago Adicto, por la Sociedad Sí, Chilena de un saludo, por favor, Historiografía. disculpa, un breve saludo si no está viendo a Rodrigo, un afectuoso saludo Sí, también. además ahí nos posteó y nos replicó esta charla, así que un saludo para él. La Sociedad Chilena de Historiografía también están publicando de ese post, que es información gratuita y lo mejor, como le digo, colegios están tomando esas investigaciones que están en este blog para como material para alumnos de colegios de media y de básica. Así que eso, la invitación, Instagram, Historias de Huachuraba, también en Facebook, que soy un poquito más antiguo que en Instagram, también Historias de Huachuraba, donde hay 14.000 también seguidores que están semana a semana recibiendo información. Pero como les digo, el pivot es el blog Historias de Huachuraba WordPress o en historiasdehuachuraba.cl. Eso, un saludo a toda la gente que se conectó, la gente que compartimos seguidores y que nosotros también seguimos a ellos, que es importante, nosotros seguir también a la gente. Así que eso, Francisco, un agrado y espero ir a Conce o a Tungay y nos podamos tomar ese café que no nos tomamos hace un mes. Sí, ahí tenemos pendiente una junta y la idea, bueno, como te decía, cuenta conmigo para el 18 de septiembre, yo voy a hacer todos los esfuerzos para ir, porque eso va a ser una oportunidad única. Ahí podríamos hacer una cumbre también de próceres, ¿verdad? Que estamos inmersos. Sería Hay una interesante, cumbia. ¿ah? Cumbre. Sí, claro. Una cumbia, también una cumbia. Hay una Una fonda ahí, cumbre. hacer una fonda ahí con...
una cumbre ahí con todos los que hemos difundido de historia, más podría ser una fecha tan simbólica. Bueno, ahí vamos viendo y agradecer a nuestras amigas y amigos que se conectaron en esta interesante conversación de sábado por la noche. Así que, bueno, Juan Carlos, te quiero dar las gracias de verdad por el tiempo. Esta conversación va a quedar en Instagram. Yo después te voy a enviar la copia, ¿no? Te voy a enviar una copia de la Buenísimo. conversación para los fines que estimes y un saludo afectuoso. Y nos estaremos viendo. Un abrazo gigante, insisto, a toda la gente que se conectó y que nos va a seguir viendo. Difundan, difundan, difundan y muchas gracias por soportar todo este casi monólogo del que está hablando. Cuídense. Saludos. Que esté muy bien. Saludos, Juan Carlos, y estamos en contacto. Que esté muy bien, amigos. Nos vemos en un próximo live. Chao, chao.